송주감. Carta de Simón. Ha sido un viaje difícil recorrer un solo camino toda mi vida. Mientras los otros niños iban al colegio con sus uniformes, yo estuve cortando la hierba que tenía las gotas de rocío en el campo. Una vez, al mirar a los niños mientras cortaba la hierba, terminé hiriendo mi mano. Gracias a que fui a la escuela nocturna mientras trabajaba en la finca de otra persona, no olvidé leer y escribir. Mientras que las otras personas tenían vacaciones de verano, yo tuve que trabajar en todos esos momentos. Cuando las personas luego de trabajar 6 años descansaban en su año de reposo, yo no he descansado. En el caso en el que tenía que tomar mis años de reposo, tendría que descansar por 7 años. Cuando las personas iban de viaje, yo trabajaba. Mientras siempre a lo lejos observaba a las personas comer y beber gozando. De una forma alguna, se podría pensar que he vivido una vida llena de necedad. He vivido la vida en la carne en necedad. Sin embargo, Dios hizo que yo naciera en una casa pobre, haciendo que no pudiera estudiar como las otras personas. Hizo que pudiera leer para que continuamente leyera la Biblia una y otra vez. Luego, yo que no tenía nada, me dio una esposa dándonos lo suficiente para poder vivir. Y luego de repente me llamó en el camino. Hasta ese momento tenía muchos conflictos dentro de mí pensando si será lo correcto seguir viviendo. Pero desde ese momento entendí que el proceso en el que nací hasta los 24 años que había vivido era la obra que Dios había hecho para prepararme. Y según la guía de Dios me convertí en aviador. ¿Quién me hubiera reconocido en ese tiempo? Sin embargo, Dios envió a un pastor en el lugar donde iba a adorar y me invitó a su iglesia. En ese momento histórico en el cual comencé como predicador y aviador. Ese fue la iglesia metodista en Yangon, en el departamento de Chungnam, en la districción de Chungcheongu. No puedo olvidar la obra que Dios hizo al usarme en ese día. Sin embargo, en toda mi vida, algo que siempre estará dentro de mi corazón es el dueño por el cual trabajé cuando era joven. Por medio de él,
Conocí la verdad, el verdadero amor y el afecto a la vida. Aunque ese era todo el capital, el dinero que yo tenía, yo recibí el apoyo del Espíritu Santo y he saboreado todos los dones del Espíritu Santo y he orado toda mi vida con ello. También con la inspiración de los 5 panes he realizado un gran pastoreo. Aunque sufrí de persecución, infamación y celo de otros, la razón por la cual yo no he retrocedido es porque este es el camino que Dios me ha prometido. Aunque algunas personas, diciendo hacer el movimiento de Berea, se ríen y gozan por destruir y llevar a la iglesia a la quiebra, pero yo lloro. Si la iglesia llega a la quiebra, ¿cómo vamos a poder ver el rostro del Señor? ¿Qué vamos a decirle al Señor cuando llegue ese día? Por lo tanto, aunque en el día de hoy yo he vuelto a ser insultado, doy gracias. Yo ya he decidido en dar mi vida ya hace muchos años. Yo voy a ser mártir al igual que Esteban. Moriré por la verdad. 하나님의 La 말씀은 palabra de Dios, 마태복음 7장 Mateo 7, desde el 15 hasta el 27. 하나님의 La palabra de Dios, Mateo 7, desde el 15 hasta el 27. 15절로 27절까지 합독. Vamos a leer todos juntos. Guardaos de los falsos profetas que vinieron a vosotros con vestiduras de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se conoce el uvas de los espinos o higos en los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todos los que me dicen, Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declaré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vino ríos y soplaron vientos y golpeó gran aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras ni no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, e hicieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue gran su ruina. 바람이 불어 그 집에 부딪힘에 무너져 그 무너짐이 심하니라. Amén. 오늘 말씀 듣게 하여 하나님 앞에 En este momento oremos delante del Señor. Antes de escuchar la palabra del Señor, por el obispo de mayor y también por cada uno de nuestros espíritus, para que podamos tener un corazón verdadero delante de Dios. Vamos a orar todos juntos. 우리 하나님께서 도와주셔서 오늘 시간에 하나님 친히 주시는 영원한 생명의 말씀을 영생의 말씀을 받을 수 있도록 주께서 인도하시고 도와주시옵소서. 이 시간 온전히 우리 하나님이 주인이시고 우리 하나님 왕이시고 우리 하나님 우리의 구세주시고 우리 하나님만이 영광을 받으실 귀한 시간에 우리 하나님께서 또한 영생을 위하여 우리를 허락하신 말씀을 주실 것입니다. 하나님 주신 것을 받기 원하며 하나님 주신 것을 영광 속에서 우리 하나님 말씀을 받기 원합니다. 역사해 주시고 도와주시옵소서. 말씀 전하는 원로감독을 강건케 해주시사 피곤치 않도록 도와주시고 하나님의 사용하시는 원 정말 영광 속에 그런 믿음이 또 그 감동이 또 그 영감이 있도록 하나님 도와주시고 역사하실 때 하나님 아버지 Padre Dios, 우리를 또
En el día de hoy también nos volviste a llamar. 하나님 앞에 나온 Y por favor recuerda a cada uno 복을 주시옵소서. de las personas que han venido delante tuyo diciendo, dale la gracia y la bendición. Unges los labios de tus siervos y dale la fe a tu siervo. Y en el nombre de Jesús, amén. 예수가 Eso que Jesús no conoce, vamos a leer desde el título. Eso que Jesús no conoce. Dios es verdadero. Él es aquel que nació, que nadie lo puede ver, por lo cual no hay nadie que lo haya visto. Jesucristo es la imagen misma de su sustancia. No ha habido nadie quien haya visto la sustancia de Dios aparte del Hijo. Por lo tanto, aquel que ha visto al Hijo ha visto al Padre. El hombre es semejante a la imagen de Dios. El hombre fue creado según la forma del Hijo del Hombre. Nuestra fe está en esto. ¿Quién es primero, el hombre o el Hijo del Hombre? Aunque él haya nacido del cuerpo de una mujer, él es Emmanuel, la cual significa Dios con nosotros. Dios nació como hijo de hombre. Por lo tanto, aquel que lo conoce es su testigo. Dios reconoce a los que lo conocen, pero él nunca reconocerá a los que no le reconocen. Dios derramó el Espíritu Santo para que conozcamos al Hijo del Hombre por medio del Espíritu Santo. La razón por la cual debemos recibir la llenura del Espíritu Santo es porque solo a través del Espíritu Santo podemos creer y conocer al Hijo del Hombre. El Espíritu Santo es el Maestro de la verdad. No importa cuántos prodigios y señales hayamos realizado, la persona que no conoce al Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre no lo recordará. Jesús recordará a una persona según cuánto esa persona conoce la verdad. Jesús nunca reconocerá a aquel que no conoce la verdad. Amén. 하나님은 참되십니다. Dios es verdadero. Cuando nosotros hablamos que Dios es verdadero, 거짓이 없어. esto significa que no tiene mentira. 우리가 영생을 얻는데 Nosotros para recibir 참 하나님과 la vida eterna, pues nosotros hemos recibido la vida eterna. ¿Qué es esto? Es el conocer y el creer al Dios viviente y aquí al Hijo quien ha enviado. Cuando nosotros hablamos con el Dios verdadero, ¿qué significa esto? Que no tiene mentira. O sea, que no puede decir mentiras. 영원히 Dios, 영원부터 영원토록 desde antes de la eternidad y por toda la eternidad, Él es quien no puede decir la verdad. Por eso Él es el Padre de la verdad. 진리는 아버지에게서부터 Por eso la verdad viene por medio del Padre. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Yo soy la verdad. 나는 Pero entonces, ¿eso qué significa? Yo soy verdadero. 땅에 오셔서 O sea, Jesús al venir en esta tierra, 속이지 않으셔서 Él no vino a engañar a la humanidad. 인류를 기만하지 않으셨어요. Él no vino a engañar o a mentir a la humanidad, 말씀하신 것과 sino que todo lo que Él dijo y todo lo que Él ha hecho es verdadero. 진실하시다. Y es verdad. 내가 Por eso en el día de hoy ustedes y yo, el hecho que nosotros podemos conocer y creer en Jesús, entonces ¿de dónde viene esto? Es porque Jesús es verdadero, es verdad. 거짓말을 하지 아니하시기 때문에 Porque Él no nos miente a nosotros, por eso nosotros podemos creer en Él. 저도 하나님을 믿는 사람으로서 De la misma forma, yo siendo una persona que cree en 그렇게 몸을 Jesús, pero yo con toda mi vida me he esforzado para poder conocer a Dios. 동안 나도 거짓말만 했으면 Pero entonces yo en todo mi corazón siempre he pensado, si 거짓말을 me he esforzado a no 하지 않아도 mentir, 어느 순간에 기억이 pero 안 나서 aunque yo, pues, 거짓말할 수가 있어요. por no recordar esto, puedo decir, pues hubiera podido mentir. 꾸며낸 것이 아니라 Pero esto no es algo que haya, 기억이 pues, 안 나서 그렇게 하지만 dicho, creado una mentira, sino que no me había recordado lo que había dicho. O sea, fue una mentira que no fue a propósito. Pero ¿por qué pensé en esto? Es porque como yo siendo una persona que predica, en donde sale la palabra de Dios, no quería ensuciar mi boca 그러나 ni mi corazón. 참말을 할지라도 Pero por eso yo, aunque trato de decir la
las personas, ¿será cuántas personas recibirán esa 하나님이 verdad? 말을 하셨어도 Aunque Jesús haya dicho la verdad, 참되게 aunque Jesús nos haya prometido a nosotros verdaderamente, 그를 참되다고 믿지 아니하기 때문에 pero entonces como las personas no lo creyeron en Él como si fuera la verdad, 제대로 믿는 사람은 10%도 안 됩니다. pero entonces nosotros podemos ver que no hay ni siquiera las personas que creen en Jesús, ni siquiera el 10% lo conocen verdaderamente. 예수를 참이라고 믿지 않아요. Las personas creen que Dios es verdadero, pero no creen de que Jesús es un ser verdadero. Piensan que Jesús solamente es una fábula y ven a la Biblia como si fuera una fábula, como si fuera una historia. No lo ven como si fuera la verdad. 우리 영혼에게 돌아오는 거예요. Pero la verdad, el resultado de esto volverá, las consecuencias volverán en nuestro espíritu. 참되다고 믿는 영혼은 Y las personas que creen que Jesús es verdadero recibirán la vida eterna. Porque Jesús verdaderamente no puede decir ninguna mentira. 보장하지 않으신다. Pero las personas que creen de que Jesús es mentiroso, entonces Dios no podrá darle testimonio a ellos. Que la vida eterna es conocer al Dios viviente y a su Hijo quien ha enviado. O sea, Dios verdadero. 그가 우리를 사랑하신다. 우리는 그 하나님의 Dios nos ama a nosotros, 사랑을 pero no es ese amor verdadero, esa palabra que es tan verdadera. La verdad, las personas no creen eso. Piensan, ay, Dios me está engañando. 하나님의 나를 지금 속여 거짓말하는 것이다. O sea, piensan que Dios los está engañando y les está diciendo mentiras. No creen en esa palabra. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Dios amó al mundo desde el principio. Pero ¿cómo manifestó ese amor al mundo? Por medio de su Hijo. A su Hijo que estuvo dentro de su seno. Manifestó a su Hijo. No hay nadie que haya visto a Dios. 하나님을 본 사람이 없으나 No hay nadie que haya visto a Dios. 그러나 그 하나님의 본체를 Pero Dios envió a la imagen de su sustancia, quien es Jesús, y a Él es quien las personas han visto. Pero Dios siendo amor, quien es amor, 그 본체를 본 자가 없으나 pero nadie ha visto esa sustancia. 아버지의 그 본체를 봤어요. Pero el Hijo ha visto esa sustancia que del Padre. 하나님의 본체의 형상이라고 그랬습니다. Pero entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que Jesús es la imagen misma de su sustancia. 자기가 하나님의 본체의 형상임을 Pero Jesús, el Hijo, 확실히 하시는 거예요. Él tiene la certeza de que Él es la imagen de la sustancia. 예수께서 하늘 가셔서 Pero entonces, luego de que Jesús haya subido al cielo, nos envía a nosotros el Espíritu Santo. 알게 하려고 Pero entonces, ¿para qué nos envía el Espíritu Santo? Para que nosotros podamos conocer a Jesús por medio del Espíritu Santo. Pero nosotros pensamos que el Espíritu Santo es como si fuera algo emocional. Pero esto no es así, sino que el Espíritu Santo viene a nosotros para que nosotros podamos conocer a Jesús. 예수를 알게 하시는 겁니다. Jesús viene dentro de nosotros para que nosotros podamos conocer a Jesús. Por eso Jesús dijo que este es el Espíritu de verdad. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Yo soy la verdad. Eso nos dice en Juan 14. 나는 Pero entonces, el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. 하나님의 참되심을 O sea, que es la verdad. 증거하시려고 Que Él es el que testifica 그걸 al verdadero ser, quien es Jesús, 하시려고 오신 겁니다. quien vino a enseñarnos a la verdad. 오셔서 Por eso el Espíritu Santo al venir a nosotros, Él no nos enseña cualquier otra cosa. 율법 이제까지 율법이 모세를 통해서 Nosotros podemos ver que la ley, por medio de Moisés, vino enseñando. Pero ¿qué fue lo que vino a enseñar? Sobre el pecado. Pero entonces todas las personas, por medio de ese pecado, 해가지고 comenzaron a medir ese pecado por medio de lo moral y lo ética. 속성을
따라서 siguiendo su propia naturaleza. 전부 정죄하는 겁니다. Y verdaderamente por medio de la ley juzga todas las cosas que vienen dentro del hombre, de los pecados que salen del hombre. Pero el Espíritu Santo, al venir, 모세가 가르친 그 죄에 대해서 dentro de nosotros, Él no vino para volvernos a reenseñar sobre el pecado de la ley, sino el Espíritu Santo, al venir, Él nos va a enseñar qué es el pecado. 그래서 요한복음 14장 Por eso si nos vemos en Juan 14, que nos dice, el Espíritu Santo al venir, los hará venir a ustedes y los hará entender y los enseñará lo que yo les he dicho. 죄를 윤리와 도덕 O sea, la ley de Moisés nos enseña el pecado como si fuera algo moral y ética, como si fuera algo ético. 다 정죄하는데 Y juzga todo el pecado del hombre. 이것은 하나의 Pero entonces, ¿qué es lo que nos dice a nosotros la Biblia? Que toda la ley es una sombra. 그림자다. Es una sombra. 정말 죄에 대한 실체가 있는데 Pero hay una verdad sobre el pecado. Pero la verdad del pecado es algo que nos se va a enseñar cuando el Espíritu Santo venga a ustedes. ¿Y cuál es esa verdad del pecado? Es el no conocer a Jesús. El no conocer a Jesús es el pecado. 그러므로 오늘 여러분 내가 성령을 Pero entonces el día de hoy ustedes y yo al recibir el Espíritu Santo, aunque nosotros sabemos de que nosotros hemos sido salvados por medio de la sangre de Jesús, pues si nosotros no recibimos el Espíritu Santo, entonces no vamos a ser libres del pecado. ¿Por qué? Porque nos vamos a volver a entrar dentro de ese pecado que la ley nos ha dicho. 성을 O sea, volvemos a caer dentro de ese pecado. Y dentro de esa ley nos juzgará a nosotros. 성령은 Pero el Espíritu Santo 받은 사람들에게 가르치시는 거예요. viene a enseñar a las personas que han recibido la salvación. 그 죄에 대해서 너희는 기억하지 마라. Que nos está diciendo, ustedes no recuerden ese pecado que Jesús, de ese pecado que la ley de Moisés ha hecho. Jesús ya ha sostenido, ha pagado todo eso por medio de la cruz. Pero entonces, ¿qué es el pecado ahora? Es el no creer en Jesús. Y también la justicia que nos enseña la ley de Moisés es su propia justicia, es que uno mismo tiene que aumentar sus propios méritos y tiene que hacer las buenas acciones y sacrificarse a sí mismo. Pero esta justicia, aunque dentro de esta tierra pueda tener las bendiciones y pueda tener los diferentes consuelos, pero esa justicia, tu justicia no puede salvar a tu espíritu. Esa justicia no puede salvarlo a usted del infierno, ni del diablo, ni de la muerte. 곧 예수의 은혜 Pero entonces, ¿qué nos está enseñando ahora el Espíritu Santo? Que la gracia de Jesús, que Jesús es la justicia. 없으면은 Pero entonces Jesús, si no estuviera en esta tierra, entonces no hay nadie que no estuviera la justicia en esta tierra. Pero como como Jesús estuvo en esta tierra, la justicia está en esta tierra. Pero entonces, ¿qué es lo que nos dice Moisés? Que todas las personas ciertamente tienen que recibir el castigo en esta tierra. Aunque no puede salvar a su espíritu, aunque no puede morir, su espíritu no puede morir, pero su carne tiene que recibir el juicio por medio de la carne. O sea, si no cumple el día de reposo, entonces tiene que recibir el castigo. Pero el Espíritu Santo cuando viene, ¿qué es lo que nos dice? 너는 모세가 말한 심판에 억압되지 말고 Tú no estés dentro de ese juicio que está diciendo la ley de Moisés, 예수를 믿어라. sino tú solamente cree en Jesús. El Espíritu Santo nos dice que el juicio es algo que el diablo tiene que recibir. 마귀 편에 서거나 Si tú estás siguiendo al diablo, si tú eres parte del diablo, si estás junto con el diablo, tú también recibirás el juicio. Pero el que tiene que recibir el juicio es el diablo. 스승이 모세냐 O sea, ahora nosotros tenemos que ver quién es nuestro maestro. ¿Es Moisés o es el Espíritu Santo? Que el maestro de su espíritu es el Espíritu Santo o es Moisés.
모세는 모형을 만들어 놓고 Moisés, que él creó por medio de la parábola, y él nos enseña a nosotros la sombra, pero él no pudo ver la verdad. 을 말합니다. Pero el Espíritu Santo nos está hablando la realidad, nos está hablando sobre la verdad. 복음이라는 것은 Pero por eso cuando nosotros hablamos de las nuevas, del Evangelio, estamos escuchando la verdad. 자, 하나님의 사랑. 오늘 여러분이 하나님의 Cuando nosotros 사랑을 hablamos sobre el amor de Dios, nosotros el día de hoy hemos recibido el amor de Dios, pero la verdad no creen en ese amor. 오늘 사람들은 하나님의 사랑을 믿지 않냐고. Hoy en día las personas no creen en el amor de Dios, pero en el momento, en la primera vez cuando reciben la gracia de Dios, están gozosos. 식어져 버려요. Pero luego de que el tiempo pasa, ese primer amor comienza a secarse. 식어져 버려요. Esa primera fe que tuvo comienza a secarse. 나를 죄에서 구원하셨다. Pero en el primer momento en que recibe esa gracia, dice como, ay, Señor, me ha salvado del pecado. Y está gozoso por medio de eso. Pero cuando pasa el tiempo, vuelve a decir, ay, yo soy pecador, yo soy pecador. Volviendo siendo ahogado por su propio remordimiento, por su propia justicia. Olvidando y no pudiendo creer en el amor de Dios. 그래서 그러면 자기를 어떻게 해야 죄가 없이 Pero entonces nosotros, ¿cómo entonces vamos a vivir sin el pecado? Entonces comienzan a tratar de construir sus propios méritos, tratan de ofrendar mucho, de servir mucho en la iglesia, de 성수 잘하고 ir y cumplir con el día del Señor. 내가 Y entonces piensan que por medio de esto, por medio de estas acciones, yo voy a poder ser justo. O sea, están tratando de construir su propia justicia. 그것은 자기 영혼을 구원할 수가 없어요. Pero la verdad es que esta justicia no los puede salvar a su espíritu. 율법 안에 있는 자들은 자기 의가 Las personas que estaban dentro de la ley, ellos tomaron su propia justicia como si fuera lo mejor. Si vemos a los fariseos, ellos podemos ver que su justicia, su propia justicia era lo mejor de lo mejor. También a los saduceos, su justicia era lo mejor. 저 무슬람 Si nosotros también vemos a los musulmanes, que son los descendientes de Abraham, nosotros podemos ver que ellos tienen la misma fe que tuvieron Abraham, 약속을 받지 pero ellos no pudieron recibir la promesa. 이스마엘은 약속된 Ismael no es el hijo que recibió la promesa, sino Isaac. Por eso, y solamente Isaac es el que recibió la promesa. Pero por eso ahora si nosotros vemos a los judíos, ellos siguen la ley completamente, estrictamente. Es algo que es incomparable con cualquier otro. 바리새인들이니까요. Pues porque vemos que ahora son más fariseos que los que de antes. 그들이 Pues la verdad es que ¿será que su justicia puede salvar a su espíritu? No hay ninguna justicia, no hay ninguna justicia que pueda salvar a su propio espíritu. 오늘 여러분 나는 Por favor, queridos hermanos, en el día de hoy ustedes y yo, 내 의를 si por nuestra propia justicia 자꾸 자랑하거나 내 의를 드러내는 것이 estamos tratando de salvar a nuestro espíritu o de manifestar esto, 내가 그리스도 verdaderamente no vamos a poder recibir salvación. 고백하는 것은 은행을 ¿Cuál es la razón por la cual nosotros estamos confesando la gracia de Dios? En el cual estamos testificando la gracia de Dios. Es para que nosotros estamos testificando de que dentro de mí no hay ninguna justicia. De que Dios es el que me ha salvado a mí. De que Dios es el que me ha justificado a mí. De que Dios es el que me ha salvado a mí. 거짓말하지 않냐고 일생 동안 착하게 살았다. ¿Será que no importa si alguno de nosotros por toda nuestra vida no hemos mentido y que hemos vivido una vida pues buena? Pues estoy seguro de que no hay ninguno de ellos que pueda salvarse a sí mismo por medio de esto. Que fue lo que el Señor nos dice a nosotros: no te conozco, apartaos de mí. 예수가 이 땅에 것은 Nunca os conocí. 거예요. O sea, Jesús vino en esta tierra para hacer la voluntad del Padre. 아버지의 뜻을 Para hacer la voluntad del Padre.
그는 오직 아버지 뜻을 Él vino en esta tierra para solamente hacer y para cumplir la voluntad del Padre. 하나님의 뜻이 무엇인가? Pero entonces, ¿cuál es la voluntad del Padre? Dios, quien es verdadero, 하나님은 영원 전부터 영원까지 Dios desde antes de la eternidad hasta toda la eternidad, 단 한 가지도 변화한 것이 없어요. no hay nada que cambie, que vaya a cambiar o que haya cambiado. 한번 뜻을 정하시면 그 Una vez que su voluntad ha sido puesta, Él sigue esa voluntad por toda la eternidad. 하시는 거예요. Él cumple y esa voluntad por toda la eternidad. 그런데 하나님의 예정된 작정대로 Él sigue ese plan que ha tenido, que ha hecho desde antes de la eternidad. 그러니까 오늘 사람들이 말이야 하나님 Pues en el día de hoy, hay muchas personas que podrán decir, 나를 버리시는가? ¿por qué Dios me ha abandonado? Hay muchas personas que piensan de esta forma, 버린 것이 아니라 pero es que Dios no lo ha abandonado a usted, sino que usted ha abandonado a Dios. 버리신다고 말씀하지 않았어요. Dios nunca nos ha dicho a nosotros que nos ha abandonado, que nos ha abandonado. Dios nos ha dicho a nosotros que nos ama, 하나님 사랑. que nos ama. 기도하더라도 Pero por eso nosotros, cuando nosotros oremos, el Señor nos ha dicho a nosotros para que orara de esta forma: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pero ese nombre que no es un nombre que cualquier otro nombre, sino que es un nombre que es glorioso, que tiene que recibir la santidad. 임하옵소서. 하나님의 나라가 이 땅에 Que se haga tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. 이룬같이 땅에서 그대로 이루어지라. O sea, que la voluntad del Padre se ha hecho en el cielo como igual en esta tierra. 우리에게 Y luego que nos dice, 영원한 양식을 danos el pan de cada día. 우리가 우리에게 Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. 여러분 Queridos hermanos, 주님께 우리가 기도할 때 cuando nosotros oramos 예배드리면서 y cada día cuando pues rendimos el culto, 일용할 양식을 주옵소서. que nos dice a nosotros, danos, cuando nosotros oramos, decimos, danos el pan de cada día, o sea, el pan que necesitamos en ese día. 하루를 살게 해달라고. O sea, que estamos orando de que nos haga vivir por ese día. 근데 사람들은 Pero entonces las personas se están quejando y se quejan por el hecho que no tienen por la comida por un año, que no tienen lo que tienen que hacer pues en el futuro. Pero entonces también que decimos, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Nosotros hemos recibido la gran gracia del Señor. 마다 죄 없이 사는 겁니다. ¿Y cuál es uno de los beneficios que nosotros tenemos del Señor? Es que nosotros, aunque pequemos todos los días, nosotros podemos pecar, nosotros podemos vivir una vida sin pecado, porque cada día somos perdonados. De la misma forma como nos da ese alimento cada día, 죄를 nosotros podemos recibir el perdón del pecado cada día. 산 겁니다. Que no es el Espíritu el que vive. Pero entonces las personas de hoy en día no creen de esta forma. 자기는 지금 형벌 받고 있다고 생각합니다. Piensan que ellos están recibiendo el castigo, que algo que no, pues si las cosas no vayan bien, aunque digamos esas personas que las cosas no están yendo bien, ellos comienzan cuando oran, dicen, ay, el Señor me está dando el castigo, me está castigando en este momento. 하나님의 작정이란 것은 El plan de Dios es algo que no cambia por toda la eternidad. 이 1년에 4계절이 있는데 Nosotros podemos ver que en el año podemos encontrar las diferentes estaciones, 농사 짓는 la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Pues si nosotros vemos 여름에 뿌릴 de que si vemos a los labradores, ellos no 씨를 갖다가 봄에 siembran en el otoño y ellos no. 참 농사꾼들은 Si nosotros vemos a los labradores, podemos ver de que ellos siembran exactamente como Dios ha puesto las diferentes estaciones. Cada uno de ellos, cada uno de ellos planean de qué cuándo ellos tienen que sembrar y cuándo es lo que ellos tienen que cosechar y cuándo es que ellos tienen que volver a sembrar. O sea, 까지 이렇게 갑니다.
ellos verdaderamente conocen exactamente lo que ellos tienen que sembrar y hacer en cada una de las estaciones, según como Dios mueve pues las estaciones. 봄을 여름으로 만들거나 여름을 La 가을로 verdaderamente, los labradores, ellos no cambian el invierno y no pueden cambiar pues la primavera a un verano, sino que ellos, como Dios ha determinado, ellos siembran en ese tiempo y luego vuelven a cosechar y vuelven a sembrar y vuelven a cosechar. 변하지 않습니다. El plan de Dios es algo que no cambia por toda la eternidad. 그러므로 우리 인생도 Pero entonces también con la vida que nosotros estamos viviendo, también nuestra vida. 어떤 사람은 Hay algunas personas que van a estar en el invierno, otras personas que van a estar en el verano, otros en la primavera y otros en el otoño. O sea, la estación para que cada persona es diferente. 봄을 만났을 때 여름을 Digamos, 만났을 hay veces que, digamos, en el cual cuando yo tenga mi primo, cuando esté en la primavera, hay otras personas que estarán en el invierno, otras personas que cuando yo esté en el invierno, otras personas que estén en la primavera. Es algo que Dios ha escogido para cada persona, que nos dice la Biblia a nosotros. 베드로는 넌 십자가에 달려 죽으리라고 예수께서 Pero entonces Jesús le dijo a Pablo que iba a Pedro que iba a morir al revés, con la cruz al revés. 도와줄지라도 네가 무슨 상관이냐 그랬습니다. Pero entonces, ¿qué fue lo que, aunque estuvieron diferentes discípulos, 12 discípulos, hay uno que tenía que morir, 100살까지 otros tendrán que después vivir pues, hasta los 100 años. 것이다. O sea, la vida para cada uno de ellos son diferentes. 까지 Y la vida que Dios, a Jesús haya escogido a cada uno de ellos es algo que no le tiene que interesar a otra persona. ¿Por qué? Porque la obra que tiene, el plan que Dios tiene es diferente para cada persona. 남들이 중학교 다닐 때 Cuando personalmente cuando las personas y cuando los niños, como yo ya había escrito en la carta de Simón, cuando los niños tenían que entrar pues al colegio, yo tuve que trabajar, pero yo en ese momento pues sentía que había recibido la maldición. 만 24년 동안을 Pero entonces yo, como les dice, esos 24 años en el cual yo había vivido mi vida, eran unos los años en el cual Dios me había entrenado. 4년 동안 겪게 해서 Todo lo que yo había expirando esos 24 años es algo que Dios me ha hecho para poder prepararme, para que yo tenga que experimentar, para que yo así pueda pastorear y pueda vivir la vida como pastor hasta ahora. Cuando las otras personas estaban en el verano, yo estaba en el invierno. 가을이 지나서 겨울이 될 때 Pero en el momento en el cual ellos pues pasaron por el invierno y pues pasaron por el otoño y eres el invierno, yo ya era el primavera y el verano. O sea, es diferente. Si nosotros pensamos en las personas que están al otro lado del mundo, 밤일 때 cuando nosotros acá, digamos en Corea, es pues de noche, entonces las personas que están al otro lado del mundo es el día. Y eso también cambiará, 같은 시간인데도 aunque sea en la misma hora. 다시 Es completamente diferente, pues el otro lado de la tierra es diferente. 어떤 사람은 겨울을 만난 지금 De la misma forma, hay muchas personas que están sentadas en este momento. Hay algunas personas que ahora están en el infierno o en el verano, otros que estarán en el invierno, o hay otras personas que estarán en el otro. 망했고 O sea, es el diferente. 하나님이 작정하시는 대로 된 거예요. O sea, todo irá según el plan, como Dios lo ha puesto. Por eso nosotros. 지금 여러분 Entonces, ¿qué tenemos que hacer? 원망이죠. 원망. Hay algunas personas que tienen el récord ante Dios y tienen remordimiento delante de Dios. 자신의 작정을 무시하기 때문에 Esto es porque están menospreciando la obra que Dios ha hecho, diciendo, ay, ¿por qué yo ya he orado mucho? Yo he ofrendado mucho. Yo he cumplido siempre con el día del Señor. Yo he servido tanto a la iglesia. Pero ¿por qué es que Dios no hace que yo 언제 버리셨습니까? no pueda triunfar? Y el Señor me ha abandonado. 떨었죠. O sea, dentro de usted con su boca ya ha confesado de esa forma. Pero entonces Dios, ¿cuándo ha dicho que lo ha abandonado a usted? Ay, ¿por qué será que esa persona le va bien, pero por qué yo no voy bien? Es porque el Señor nos está diciendo, esa persona está ahora en el verano, tú ahora estás en el 그래서 저 en el invierno.
때가 되면 Cuando venga tu tiempo, tú vas a hacer el verano. ¿Qué fue lo que dijo Abraham? Tú en tu tiempo tendrás a tu hijo. 지금 너는 90살이 돼도 애기가 없고 O sea, 100살이 돼도 cuando 애기가 tengas 없고 el hecho es que en el cual tú no tengas un hijo a los 90 años o todavía no tenga hijos a los 100 años, es porque estás en el invierno. 네게 Pero luego tú vendrá tú y tú, cuando vendrá 아들이시라. 네게도 tú, verán, tú, 나이 primavera, vas a tener tu hijo. 아들이시리라. Cuando venga tu tiempo, vas a tener a tu hijo. Pero Abraham es en que creyó en eso. Él esperó. 오늘 사람들이 원망하죠. Por favor, hay muchas personas en este momento siempre se quejan y se quejan delante del Señor y tienen rencor ante Dios. Ay, qué pecado que yo he tenido, qué es el pecado que yo he cometido. Pero Jesús ya ha derramado su sangre y verdaderamente ha tomado tu pecado. Pero entonces tú, ¿por qué estás volviendo diciendo que tienes el pecado? Y estás confesando de que el Señor me está castigado ahora porque estoy pecando. Pero si ya ha confesado de que Jesús ha tomado todo su pecado, pero entonces, ¿qué es lo que está haciendo? 저 성경에 보냐 이런 말씀이야. Hay una palabra en la palabra del Señor, si nos vemos en Romanos, 이스라엘이 que en el pueblo de Israel, pues cuando en ese tiempo, cuando estaba en el monte Sinaí, solamente habían de 100 personas. 배제하시고 Él 100만밖에 안 되는 이스라엘에게 ese pueblo de Israel que solamente en ese momento tenía 100 personas, era un pueblo pequeño, pero Dios le hizo conocer a ellos 하나님이 계명을 주셔서 y les dio a ellos el mandamiento y le dio la bendición a todas las personas que seguían ese mandamiento. 보세요. 전쟁할 때 Pero entonces si nosotros vemos a la Biblia, nosotros podemos ver de que cuando los israelitas y los gentiles peleaban en la batalla, hizo que el Israel tuviera la victoria y los gentiles tuvieran la maldición. 사랑받은 자들이다. O sea, entonces nosotros podemos ver de que Israel es el que ha recibido 저주받아 el amor de Dios antes que los gentiles. 오신 이후부터는 Pero en el momento en que Jesús vino en esta tierra, ahora Israel Dios hizo que el corazón de los israelitas se endureciera. 하게 하시고 Se hizo que el corazón de ellos se endureciera. Pero en cambio de esto, ¿qué hizo? 이방인에게는 Hace que el corazón de los gentiles puedan recibir la gracia. 이스라엘만 빼놓고 Si nosotros vemos a todos, si vemos a todo el mundo, aparte de Israel, todas las personas en el mundo están recibiendo la bendición y están recibiendo la gracia del Señor y están confesando a Jesús como Padre. 아버지라고 부르지 못하고 Pero el pueblo de Israel ahora no podemos ver de que ellos todavía siguen hablando sobre Jehová, siguen orando a Jehová, no pudiendo llamar a Dios Padre. 이스라엘의 복 받을 때 이방인의 Por eso entonces nosotros podemos ver de que cuando el pueblo de Israel recibió la bendición, los gentiles recibían la maldición. Pero ahora, para que los gentiles puedan recibir la bendición, endureció el corazón de los israelitas 그래서 둘을 en ese momento. 이스라엘에게 우리와 똑같은 은혜의 역사가 들어가는 날이면 Pero en el momento en el cual Israel vuelva a tener reciba la misma gracia que los gentiles, entonces es el momento en el cual el mundo vaya a terminar. O sea, Dios está balanceando esto. 이와 같이 오늘 여러분 De esta misma forma, cuando el pueblo de Israel recibió la bendición para los gentiles era el invierno, pero entonces ahora cuando 겨울을 맞는 cuando los gentiles pasan con el infierno al invierno, a la primavera, entonces ahora es el verano, él es invierno para los 하나님 israelitas. 그래서 성경도 잠언서에 이런 Pero entonces nosotros en Proverbios podemos ver esas palabras. 마시고 부하기도 마시고 Padre Dios, haz que nosotros no seamos pobres ni seamos ricos. 구구대며 구걸하다가 No hagas que yo sea pobre para que verdaderamente no vaya a 잃어버릴까 하나이다. menospreciar tu nombre. Y tampoco no hagas que yo sea rico para que yo no vaya a olvidarte, sino que dame lo suficiente para poder depender de ti. 우리는 Queridos hermanos, 우리가 작정하신 것이 무엇인가? ¿qué es lo que nosotros vamos a entregar delante de Dios?
무엇을 위해서 택하셨는가? ¿Qué es lo que Dios me ha escogido a mí? Es algo que ustedes, cada uno de ustedes tienen que entender. 그래서 예수는 뭐라니? Pero entonces Jesús, ¿qué fue lo que hizo? El hecho de que yo vine a esta tierra no fue a hacer la voluntad del Padre, sino vine a hacer la voluntad 그래서 하나 아버지의 뜻을 del Padre. No vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. O sea, tenemos que hacer, que conocer la voluntad del Padre. 내가 온 것은 아버지의 뜻이다. El hecho de que yo vine en esta tierra es hacer es la voluntad del Padre. El hecho de que yo sea la resurrección es la voluntad del Padre. 사람들은 그걸 믿지 않습니다. Pero entonces el hombre no está creyendo en Él. No quieren creer en Él. Hay algunas personas que echarán fuera demonios en el nombre de Jesús. Y hay personas que andarán gran poder en nombre de Jesús. Pero entonces cuando vienen delante del Señor, bien dirán, yo he echado fuera demonios en tu nombre. Yo he hecho grandes prodigios delante de tu nombre. ¿Qué fue lo que Jesús dice? Nunca os conocí, apartados de mí. Pero Jesús no es lo que dice mentiras. Pues que si nosotros no conocemos la voluntad del Padre, 주님도 너를 모른다는 겁니다. entonces el Señor no nos conocerá a nosotros. 주님 뜻을 아는 것은 주님과 El hecho de que yo conozca la voluntad del Padre es que yo he estado, es el hecho de tener una comunión con el Señor. Pues si yo no conozco la voluntad del Padre, 너를 모른다는 거예요. entonces el Señor no nos conocerá a nosotros. 성경을 많이 읽는 까닭이 그거예요. Aquí está la razón por la cual nosotros leemos mucho la Biblia. Es la razón en que nosotros escuchamos la prédica. Es para poder conocer a Dios. 하나님의 본체를 Nosotros hemos visto a la imagen de la sustancia 하나님 del Padre, quien es Jesús. 아들을 세상에 보내사 Y Dios envió la imagen de la sustancia en esta tierra, que nos dice en Juan 17, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. 그걸 믿으면 Y si tú crees en esto, tendrás la vida. O sea, ¿qué nos dice? Le dice, tú podrás conocer por medio de mis acciones. Podrás conocer al Padre por medio de mis acciones. El que me conoce a mí, conoce al Padre. 아버지를 우리에게 가르쳐 주려고 알게 하려고 Jesús verdaderamente se esforzó para que nosotros pudiéramos conocer al Padre. 또 그가 가서 예수는 또 Y también de la misma forma, Jesús al subir al cielo, Él nos envía a nosotros el Espíritu Santo. 예수를 또 알게 하시고 Y el Espíritu Santo hace que nosotros podamos conocer a Jesús. 설교자들은 성경을 통해서 Y si nosotros vemos a los predicadores, ellos leen la Biblia para conocer al Espíritu Santo. Yo ya he escrito muchos libros, que conozcamos al Espíritu Santo, conozcamos a Jesús. 하나님을 알지 못하면 Si ustedes no conocen a Dios, entonces no van a poder conocer la verdad. 하는 이유가 La razón por la cual nosotros enseñamos y la cual también nosotros aprendimos en los avivamientos es para que nosotros podamos conocer a Dios. Pero si nosotros no conocemos a Dios, 나를 누구라 하느냐? pero entonces Jesús, ¿qué fue lo que dijo? ¿Tú quién dices que soy yo? 선지자 아닙니까? Tú serás que no eres un profeta. Hay algunas personas que dicen profetas, pero entonces yo no te conozco. 넌 나를 누구라 하느냐? ¿Quién dices que tú soy? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. 이를 알게 하는 Entonces, ¿qué fue lo que dijo Jesús? Hijo de Jonás, tú tienes bendición, pero esto no te lo hizo conocer ni carne ni sangre, sino que el Dios viviente, el Espíritu Santo. 알게 하시니요. O sea, Jesús es el que te lo hizo conocer. Es que Dios es el que te lo hizo conocer. 근데 나 오늘날 여러분 기도 쫓죠. Queridos hermanos, en el día de Dios, ustedes oran, echas también fuera demonios y ustedes también dan ese sacrificio delante del Señor y sirven al Señor. Pero si alguien le pregunta a usted cuál es el Dios que usted conoce, no sé, vaya y pregúntele al pastor. Entonces, cuando ustedes ven delante del Señor y ustedes dirán, yo he echado fuera demonios en tu nombre, yo he servido en tu nombre, he echado grandes prodigios en tu nombre. Pero entonces el Señor que les dirá, no te conozco, nunca os conocí. 네가 시인하면 나도 시인하고 Cuando tú me confieses, yo también te confesaré. 내가 나를 부인하면
부인하면 Cuando tú me niegues, yo también te negaré. 나도 너를 부인한다. Yo también te negaré. 못한다. 이게. O sea, no te conozco. 거짓말하는 거 제가 안 No es el hecho de que Él esté diciendo mentiras, sino que Él no te conoce. O sea, no hay la necesidad de conocerte. 전능자예요. Él es todopoderoso. 망각의 능력이 있어요. Él tiene poder en todo. 그래서 우리가 성경을 배우라는 거, 공부하는 거예요. Por eso nosotros les estoy diciendo a ustedes que conozcan la Biblia, que ustedes conozcan la palabra de Dios. 저는 Yo ya he escrito pues más de 2080 libros, pero si ustedes ven esos libros, no hay ninguna que me haya copiado de otro libro, sino que lo único que he leído es la Biblia y por medio de la inspiración del Espíritu Santo he escrito. Si ustedes, si verdaderamente les digo esto, si leen un libro 10 veces, ustedes van a poder entender esta palabra y entonces de ese momento van a poder leer los otros libros y puedan entender. Y estoy seguro de que las personas al leer esas palabras conocerán a Jesús. Y por eso les digo el hecho de que ustedes les digo a ustedes, para que ustedes lean los otros libros, es para que ustedes puedan entender. Es el hecho de que ustedes puedan conocer a Dios, que nosotros conozcamos a Dios. Pero si entonces si nosotros vamos delante del Señor, ay, yo en la iglesia Songna he servido mucho, yo he orado mucho. Pero entonces cuando nos preguntan, ay, ¿quién soy yo? Entonces, ay, yo no sé porque soy muy ignorante y pues no tengo la educación, no sé. Pero entonces también el Señor dice, nunca te conozco, no sé quién eres. Por eso también el hecho de que nosotros escuchemos la prédica es para que nosotros escuchemos esa palabra que el Espíritu Santo ha sido conocido, ha hecho conocer por medio del pastor. Y también de la misma forma como nosotros por medio del Espíritu Santo nos hace conocer a Jesús y nosotros hace que conocemos de que Jesús murió y Él resucitó. ¿Por qué? ¿Por medio de quién? Por Dios, el Padre, que los resucitó a Él. Pero entonces Jesús, ¿qué fue lo que dijo? Yo soy la resurrección. O sea, se está hablando, esta es la voluntad del Padre. ¿Será que usted ahora, en este momento, si usted está delante del Señor, y en este momento, digamos, en el momento en que todos nosotros vamos, digamos, por ejemplo, si vamos delante del Señor, entonces cada uno de nosotros en el cual está separando a las ovejas y los cabríos, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién es Jesús? Pero entonces usted, ¿qué es lo que va a responder? No sé. Entonces ven hacia este lado. Ay, pero yo soy quien he hecho muchos poderes. Yo en el nombre de Jesús también he servido mucho. No te conozco. Por eso, yo siempre he dicho a ustedes, a los queridos miembros de nuestra iglesia, les he enseñado una y otra vez para que ustedes puedan conocer a Dios. Y así le he dicho una y otra vez, para que puedan conocer a Dios. Vamos a decir en puño cerrado, que mi espíritu conozca a Dios, 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 que mi espíritu conozca a Dios. Vamos a decir que mi espíritu conozca a Jesús, 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 que mi espíritu conozca al Espíritu Santo, que mi espíritu conozca al Espíritu Santo, que mi espíritu conozca al Espíritu Santo, que mi espíritu conozca al Espíritu Santo. Tenemos que conocer a Dios. Tenemos que conocer a Jesús para que así Dios lo pueda recordar a usted. Esta es la promesa del Señor. Por favor, queridos hermanos, en el día de hoy, aunque ustedes digan Jesús, Jesús, pero tenemos que conocer quién es ese Jesús. Es Jesús el que lo ha perdonado a usted el pecado. Es Jesús, es el que lo ha tapado a ustedes de la ley. Es para que Él es el que lo ha defendido a usted, para que que el diablo no se acerque a usted. Jesús es el que ha muerto por usted y ha derramado esa sangre por usted,
para que usted no sea juzgado, 고소하지 못하게. para que el diablo no los juzgue a ustedes. 그래서 당신과 하나님을 알게 하려고 Por eso, para que Jesús está esforzado para que usted conozca a Dios. 우리 Queridos hermanos, 예수께서 난 너를 도무지 알지 못한다라고 하시면 돼. 당신 ¿qué vamos a hacer si el Señor nos dice que nunca nos ha conocido? Que nos dice en Oseas 6, que nos dice, 복음서라고 합니다. que nos dice en Oseas 6, que mi pueblo ha sido destruido porque no tenía la sabiduría, por no conocer. 내 백성이 지식 없어 망한다. 이게. O sea, mi pueblo ha sido destruido por no conocer, que nos dice también en Romanos 10, del 1 hasta el 3. 많은 지식을 배제하고 Ellos verdaderamente han eliminado la sabiduría de conocer a Dios 그래서 하나님과 y se han esforzado solamente en construir sus propios méritos. 하나님을 Pero la verdad es que Dios no los conoce a ellos. Pero qué tan temeroso es esto. O sea, verdaderamente han menospreciado esa palabra del Señor, esa sabiduría, sino solamente se han esforzado y se han enfocado en seguir sus propios méritos. 3절까지 말했습니다. Esto es lo que nos dice en Romanos 10, 1 hasta el 3. 당신 착하게 사는 것도 좋고 Es muy, queridos hermanos, es bueno que ustedes hagan un gran sacrificio delante de eso, que hayan pues orado mucho, pero por favor conozcan a Dios, conozcan a Jesús y conozcan al Espíritu Santo. 그걸 여러분 난 능력 행했습니다. Aunque no importa cuánto ustedes, y una y otra vez, que ustedes han hecho un gran poder, que han echado fuera a los demonios, el Señor los va a no los recordará a ustedes. 진실입니다. Esta es la verdad. Esta es la verdad. 다 같이 자리에서 Por favor, todos de pie. 살기 위해서 일어나세요. Todos de pie. 어떻게 하실 것입니까? ¿Qué es lo que usted va a hacer? 어떻게 하실 것입니까? ¿Qué es lo que usted va a hacer? 참 여러분 Queridos hermanos, 정말 당신이 오늘 정말 눈물을 흘리셔야 합니다. ustedes en este momento tienen que derramar las lágrimas. Que en el momento, aunque yo he orado delante de ti, Padre, Padre, Señor, Señor, y he echado fuera demonios, no he conocido a Jesús, no he conocido al Padre. 증거할 수가 없다는 게. O sea, ¿esto qué significa? Que no puedo testificar a otras personas sobre Jesús. 사람들을 보고 O sea, las otras personas. O sea, que nosotros no podemos hacer que las otras personas conozcan a Jesús. 당신 영혼을 살리기 위해서 Por favor, ore en este momento para que usted pueda salvar a su espíritu, para que por medio del Espíritu Santo los puedan conocer a Jesús. No es el hecho de solamente hablar en lenguas, sino que ustedes tienen que conocer a Jesús, tienen que conocer a Jesús. El Espíritu Santo vino para que usted pueda conocer a Jesús, Jesús derramó la sangre para que usted pueda conocer al Padre. 정말 성령이 내게 역사해 달라고. Oremos en este momento para que el Espíritu Santo pueda orar dentro de nosotros. Vamos a orar.